El internet. Ah, es una pregunta bien difícil porque, como te lo conté la vez pasada, a mi generación le tocó el no internet y el internet. Entonces, hoy el internet es todo. Estaba pensando que nosotros tenemos un montón de usuarios que son muy interesantes. Gente que tiene oficios brutales, que hace cosas increíbles. ¿Por qué no los buscamos, los entrevistamos y que nos cuenten un poquito de su vida? Pues es como la conectividad, la relación, la facilidad, la comunicación. Para mí el internet es una herramienta pues como vital hoy. ¿No sabías que el internet, pues que al menos el internet de fibra óptica es luz? Lo había pensado no tan técnicamente, pero sabía que en alguna parte de la teoría las dos cosas se estaban uniendo. Pues creo que tengo muchísimos momentos y va a sonar un poquito cliché, pero sí tengo como en la mente las navidades. Pues como a mí me tocó también esas extensiones de bombillos gigantes de colores, o sea, que eran bombillos de rosca que poníamos en las fachadas de las casas. Eran bombillos pintados de uno verde, uno rojo, uno naranja, y yo amaba esas extensiones. Más, quiero crear una hoy, pues como para mí, para mi casa. Y digamos que ese es un recuerdo muy hermoso de la luz, pero también tengo recuerdos mucho más hermosos desde la luz natural en mi niñez. Pues siempre me llamaron mucho la atención, pues como las sombras, como las reflexiones que se podían crear entre los materiales, entre las cosas pues que podían brillar, entre los espejos, el agua. Para mí fue una cosa impresionante. Así que recuerdos un montón. Yo digamos que ya más adelante me encontré con esta profesión que no sabía que era una profesión, pero desde chiquita creo que estuvo muy presente. Es igual de importante. O sea, una no es una sin la otra, definitivamente. Inclusive Estudio 2 se llama porque mucha gente cree que somos dos, pues realmente somos un equipo, pero Estudio 2 es porque es diseño de luz y diseño de sombra. Y las dos tienen la misma importancia. Hay una frase súper linda de Octavio Paz que dice como demasiada luz es como demasiada sombra, no deja ver. Eso lo explica todo. Entonces un diseño de iluminación tiene que ver mucho con el diseño de la sombra y qué quiero hacer como en llenos y vacíos y ese equilibrio que uno debe buscar haciendo un correcto diseño. Sí me acuerdo y para mí fue un día supremamente especial. No sé si me acuerdo del año, pero sí me acuerdo, o sea, del computador, abriéndolo desde la caja, yo conectando el cable. Me acuerdo mucho pues como de esa pantalla y de los pasos, del paso a paso que uno tenía que dar para conectarse al internet. Inclusive de todas las peleas con mi hermana, porque mi hermana ya estaba adolescente, yo estaba aficionada así al computador y el internet y no podía estar ella en una llamada adolescente y yo conectada al internet. Y para mí fue súper mágico porque yo descubrí ahí juegos en línea, pues estaba todavía muy chiquita, no estaba todavía adolescente, entonces los juegos, descargar, jugar los Sims en línea, pues o sea, tantas cosas, me acuerdo demasiado de los juegos, de ese momento, del internet, de los pasos, del sonido. Me acuerdo muchísimo del sonido y de qué pasaba cuando se caía el internet. Pues yo, ¿qué pasaba? Un boom en mi casa porque se incendiaba la pelea. Impresionante porque ahí mismo era porque habían llamado a mi hermana o mi hermana había cogido el teléfono o ella ya sabía cómo
hundir así el teléfono para que se me desconectara el internet. Es que no, era un lío, pero era muy lindo porque yo creo que hace parte de esta historia que ya uno no está pendiente, me voy a conectar, puedes colgar el teléfono. Ya es muy diferente. Pues yo creo que es súper importante porque, como lo dije ahora, es un sinónimo de conexión. Y una conexión no es solo pues lo que estamos haciendo acá, sino también una conexión a través, pues como, o a nivel mundial. ¿Sí me entendés? Entonces, para nosotros es muy importante, pues como enviar los correos, tener referentes mundiales, traer o participar en proyectos pues a nivel mundial, tener algunos colegas de otros países, y eso no lo pudiéramos hacer si no tenemos internet, estoy segura. Entonces, digamos que el oficio que hacemos nos ha facilitado mucho el internet, pues como en lo cercano, pero también a nivel pues internacional nos ha facilitado un montón. Pues yo, por ejemplo, creo que sigo siendo muy fan de un proceso, por lo menos en la fase creativa, muy análoga. Pues a mí me gusta mucho, yo sé que existen catálogos pues en internet, yo sé que existen referentes en internet, pero pues no hay nada como tomar un libro pues y verlo físico, hacer un dibujo primero antes de que se plasme pues en un render o de este nivel. Pues yo no sé, pero eso me hace recordar lo rico, ahora que me preguntaste del pasado, lo rico que era antes del internet ir a una biblioteca y buscar el significado de una palabra. Yo creo que trato de conservar un poco eso en la fase creativa, de tomar un libro, leerme un párrafo de algo que me guste, que me inspire, o escuchar una canción, pues dibujarlo, pensar, y después obviamente esto va a ser una herramienta para transmitirlo, pero para mí todavía existe pues como esa parte análoga. Yo tuve, digamos que un aprendizaje muy importante, pero a nivel comercial, de iluminación. Y ahí un poco hacía pues como unos primeros esquemas y un diseño de iluminación, pero basándome en la venta. Sabes que eso es una mezcla de un montón de cosas. Pues, o sea, a mí me gusta mucho trabajar como con arquitectos que tienen muy claro la geometría, la materialidad, la intención, el concepto arquitectónico, porque la iluminación, aunque es magia, no hace magia. ¿Sí me entendés? Porque muchas personas también han llegado a nosotros a decir, ay, mira, tengo esto, necesito que este proyecto se mejore con la luz, y llego y de pronto los materiales no están definidos, la geometría no está definida, entonces la luz no es que te haga como boom, sino eso es un conjunto de un montón de disciplinas coordinadas. Entonces, ahora que me preguntaste lo de los renders, cada vez se parecen más, pero porque cada vez los arquitectos son mucho más detallados, entonces ya sabemos los materiales, ya sabemos la geometría, cómo entra la luz natural, cómo se comporta, no sé, los usuarios, cuál va a ser la actividad, y ahí la luz llega como esa disciplina invisible que les dije la vez pasada, pero que es indispensable y que va a crear esas atmósferas tan bacanas. Yo tengo dos respuestas súper extremas de esa pregunta. Pues porque una respuesta es a decirte que definitivamente sí, pues inclusive cuando las pocas veces y muy contadas cuando yo me he desconectado absolutamente de todo,
creo que me fluyen otras formas creativas de los espacios y también se disfrutan muy diferentes los espacios. Entonces es súper válido. Pero también hoy el día a día, cómo se mueve, cómo podemos comunicarnos, cómo también podemos aprender de otras culturas. Por ejemplo, la luz es súper cultural. O sea, si yo no tuviera internet, quizá no sabría, a menos de que viaje y esté allá, pues, pero no sabría cómo se comporta la iluminación en los países nórdicos o en la India o en países costeros, pues la luz es súper cultural. Entonces, también estás extremo de responderte como es indispensable para absolutamente todo, para la investigación, para el conocimiento, para todo. Pero también pienso que sí, es válido no tener y qué rico en algún momento no tener y ya. Yo creo que muchas cosas. Primero, en que te acordás que te llamé y te dije, necesito conocerte porque crearon un elemento pues que está brindando internet, pero está pensando en la luz y está pensando en un objeto. Y nos sentamos y hablamos, nos conocimos y te dije, pucha, esto está demasiado lindo y qué rico que piensen en el internet, pero también piensen en un objeto que emita luz, pues. Segundo, en que somos Conecta, la luz y Estudio 2 lo que trata de hacer es conectar también en toda la materialidad, en los espacios, en las atmósferas, en los vínculos que debe hacer esa atmósfera, tiene que conectar. Eso estamos los dos en el negocio de la conexión entre personas, ¿cierto? Total. A través de diseñar atmósferas y espacios y nosotros exacto. Una red de internet, pero es la misma cosa. Es lo mismo. Entonces, para mí sí nos parecemos. Y segundo, me gusta mucho la comunicación de ustedes. Definitivamente tiene que ver mucho como nosotros también tratamos de comunicar las cosas. Que la luz no sea aburrida, que no crean que la luz es algo técnico y normativo. Y creo que alguna vez también lo hablamos, y es que la luz no se trata de alumbrar. Alumbrar lo puede hacer cualquiera. Seguramente internet también hay un montón. Pero diseñar iluminación es diferente. Pues como, hey, te tengo el internet, qué aburrición, pues estás creando algo bacano, que tiene diseño, que todo el mundo pues también quiere de alguna manera pues como abrazar, y yo siento que lo que nosotros hacemos también, porque no es nada aburrido. Cuando un proyecto llega, a mí me gusta mucho, 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 mucho saber del cliente. Saber quién es, saber con quién va a habitar la casa, saber qué gustos tiene, porque te lo repito, no se trata de alumbrar, pues que alumbrar es muy fácil. Pues uno coge un planito y pone unos punticos y seguramente con 2 punticos se iluminó la cocina, ¿cierto? Pero me gusta mucho porque hay que entender la iluminación como esa disciplina en que no todos percibimos la iluminación igual. Entonces, una persona adulta no la percibe igual que un niño, inclusive las mascotas. Hay cosas que no son pues como tan buenas para las mascotas, o una temperatura de color, pues ya para volvernos técnicos y aburridos, no. Pero lo primero que hago es entender muy bien a quién va a ir pues como ese diseño, o a quién le voy a representar como la idea, y después obviamente entender muy bien el proyecto, sus materialidades, sus formas, absolutamente todo para hacer un diseño como tal. No a todo el mundo le gusta la misma iluminación. Inclusive a mí una vez me pasó algo muy charro, y es que
conocí una familia, me dijeron, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, somos la familia Murciélago. Sí, y yo, ¿cómo así? Es que sí, nos gusta súper poquito la luz, pero por eso te contratamos. No se trata de contratar un diseño de iluminación porque queremos iluminar, simplemente es como entender a esas personas, entender también su actividad, entender su espacio y entender lo que les gusta para llegar a ese equilibrio perfecto de la iluminación. No tengo ni idea, no tengo plan B. No hay plan B. O sea, tendría que ser que fuera Dua Lipa. Algo así. O sea, no tengo plan B. O sea, como que cuando hablo con personas y me dicen como no, yo pensaba estudiar esto, yo nunca pensé otra cosa. Pues yo siempre pensé en arquitectura y siempre me llamó la atención la iluminación y las sombras. En el tránsito, pues como de la profesión, no sabía que esto era una profesión y que a eso me podía dedicar. Después, porque el mundo y la vida es perfecta, me encontré pues como con personas que lo hacían, con libros donde podía estudiar, con ensayos, con máster, con cursos, que lo puedo hacer, pero no tendría plan B. Si hoy pues me tocará decir plan B, Dua Lipa. Pues yo creo que hay una historia súper linda de los diseñadores que han pasado creando y sembrando semillas y sembrando cultura y sembrando conocimiento del diseño de iluminación en generaciones antes que yo llegara. Los conozco y somos súper amigos. Pero definitivamente en Colombia empezó a existir unos diseñadores impecables y empezaron a crearse unos estudios tremendos donde cada vez es mucho más exigente cada detalle, así como ya es muy indispensable el paisajismo, como ahora es súper indispensable la luz, como ahora es súper indispensable el carpintero, el de las cortinas, ¿cierto? Entonces, digamos que Santi es, perdón, Dani. Me equivoqué. Dani, hay una historia para atrás súper linda de los diseñadores de iluminación que existían. Hoy yo también me doy como abrazos y agradecimiento a lo que yo he creado en Medellín y en Colombia respecto a cada paso, a la cultura de iluminación que hemos creado, a los pasos y pasos que hemos dado. Y para mí, yo siempre lo he dicho, que ha sido como remar en Arequipe, o sea, fue un paso súper duro desde el 2013 o 2012 que yo empecé en el mundo de la iluminación. 2018 con Estudio 2 no fue para nada fácil porque antes se pensaba el diseño de iluminación como alumbrar, entonces los eléctricos, los arquitectos, los vendedores siempre han ofrecido, digamos que un poco ese servicio. Pero hoy ya... Sí, sí, o vos pues estoy segura que tu mamá no hizo un diseño de iluminación, sino que llegó, fue a Home Center o a una ferretería y cogió unos bombillos y los puso, ¿cierto? Pero volviendo como a la historia, también me doy como esos agradecimientos porque siento que sí llegué en un momento súper vital de diseño en Colombia y en Medellín, donde esa disciplina cada vez coge más fuerza y cada vez es más vital. Y la gente lo ve súper indispensable y eso también es gracias a cada detalle que nosotros tratamos de
incluir, pues como de cada sombra, cada detalle, cada esquina, cómo se piensa, qué es una luz funcional, cuál es ambiental, cuál es acentuada, cuál es, pues es que es como unas capas de luz donde yo creo que antes simplemente se prensaba en pum, prender y apagar. Primero es que en la iluminación hay millones y millones de mitos urbanos y uno definitivamente es como crece. Entonces, pues crecimos con el bombillo acá, en el baño tenemos el bombillo acá y otro en el sanitario, pues, o sea, todo mal, pero como crecimos así, creemos que eso definitivamente es como es, ¿cierto? Por eso es tan importante como conectarse con otras experiencias, otras culturas, otros países, porque entonces uno empieza a saber que los países nórdicos, por ejemplo, odian la luz cenital o esto que estamos acostumbrados nosotros, y eso tiene historia, eso tiene una razón de por qué, y si nos centramos hablamos de guerras y bla, 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 pero no nos vamos a alargar en esto. Ellos iluminan o con velas o con luces bajitas, y eso tiene una razón. Entonces, lo que yo te diría es, uno, es como quitarnos ese montón de mitos urbanos de cómo crecimos es lo que es, un montón de la luz blanca es la que más ilumina, en la cocina tiene que existir luz blanca, en las clínicas, de no sé qué, bueno, un montón de cosas. Lo que pasa es que la luz pelea ahí con unas cosas de percepción, pues sí, eso también es importante, es como una rayita súper delicada de cruzar, que es válida atenderla, porque nadie me va a negar que, digamos, que la luz más blanca te genera una sensación de asepsia, ¿sí o no? Pero si, por ejemplo, volviendo a la respuesta que me estás diciendo, primero es como eliminarnos esos mitos urbanos y que como creemos que se ilumina es sentirlo. Si yo soy capaz de vivir y sentirme relajado y quiero acostarme en un sofá y no quiero luz desde el techo y prefiero una luz de mesa que rebote, eso es otra cosa. No consideramos que la luz se comporta en el espacio, ¿sí me entiendes? Entonces, si no la tengo acá, no me está iluminando, pero haz el ensayo. Pon esta lucecita en una mesita, en una sala, y dime si no va a hacerle pues como esa magia al espacio o no. Entonces, el consejo que te doy es fuera y chao a todos los mitos urbanos, y dos, sentila, si es lo que te gusta. Hay gente que le gusta leer con luz blanca, con cálida, con luz lateral, con luz cenital, sentila. Pero yo sí te puedo decir cuáles son las más recomendadas. Eso sí te lo puedo decir.